Ahora sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcos. Un gusto conocerte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual para mí es un gusto que podamos conversar. Me siento muy feliz de la invitación. Y bueno, adelante, estoy dispuesto a poder responder a tus preguntas y dialogar un poco. Bueno, esto de conectarnos, recién antes de comenzar a grabar, hablábamos de conectarnos, de generar Ujú, conversaciones, ujú. diálogos, digamos, en los distintos lugares. Vos en este momento, me gustaría para los chicos que están por escuchar esta entrevista, que es fundamentalmente para los que se están recibiendo, que están terminando su carrera de psicología acá en la Argentina, en Corrientes, la zona NEA más que todo, digamos. Bueno, Ujú. ¿quién es Marcos? ¿Cómo hiciste tu proceso formativo? ¿Cómo llegaste a la psicología? ¿Cómo llegaste a la psicoterapia? ¿Cómo llegaste a la terapia centrada en las soluciones? Wow, bueno, yo soy de aquí, de La Paz, Bolivia, que es una ciudad que es como un valle en el altiplano. Entonces es como un refugio también a veces para los viajeros, ¿no? Es históricamente conocida por eso. Bueno, estudié psicología aquí en la Universidad Católica Boliviana. No estaba tan contento con las primeras materias porque lo mío era como que buscar algo, quería hablar de amor, quería hablar, no sé, de esperanza, supongo, de algo especial, de conectarme con la gente. Y bueno, pero ahí estaba como sobreviviendo hasta que pasé materias relacionadas con psicoterapia, ¿no? Y conocí a mi primer docente, psicoterapeuta, que actualmente, bueno, ya no tenemos exactamente las mismas ideas, pero le tengo un cariño inmenso, ¿no? Que me inspiró mucho, y es Bismar Pinto. Entonces, fue el primer docente de esos que te dan libros, que te hablan después de clases, que no, que te cuentan cosas, que le puede, no sé, que le puedes ir a preguntar lo que sea y estaba ahí. Entonces, eso ha sido muy inspirador para mí y después hice eh, es como un curso de especialidad que también lo dirigía él en la universidad, que era en psicoterapia breve sistémica. Entonces yo Ajá. estaba muy feliz ahí porque tenía profesores que hacían lo que decían, entonces es algo muy notorio y por supuesto es inspirador. Al mismo tiempo conocí, bueno, compañeros, colegas que estaban con la misma inquietud, entonces eh, ha sido genial también la experiencia. Después hice una formación de 3 años, también con Bismarck, en psicoterapia familiar sistémica, que tenía como, bueno, una línea que tal vez podríamos decir de una escuela italiana, Mm, y, mm. y bueno, estábamos así emocionados con la cámara Gesell, el primer año de autoconocimiento, la supervisión de casos y todo eso, ¿no? Entonces, fue una... Milano, Roma, por ahí. La escuela de Milán, Sí, Milano. sí, exactamente. Hablábamos de Mauricio Andolfi, Marcelini Palazzoli Ajá. también, y aunque bueno, también por la influencia de la formación en terapia sistémica breve, ya teníamos ideas posmodernistas, ¿no? Que un poquito ya fue el bichito que me picó desde esa época. Entonces, bueno, hice una maestría también en psicología de la salud, un poco con el mismo corte, la misma línea sistémica. Mientras pasaba todo eso, tuvimos un módulo sobre terapia breve centrada en soluciones en la universidad y me quedé impactado y bueno, empecé a explorar, a investigar sobre el tema y notaba que quizás tenía como una particularidad, una forma, el proceso terapéutico era algo especial y desde mi punto de vista no necesariamente era algo tan, digamos, integral o algo así, era como algo bien específico, ¿no? Entonces, primeramente, bueno, las lecturas de Steve Chaser, de Imso Kimberg fueron impactantes y la verdad sentí mucha afinidad. Bueno, me lo imaginé a Steve Chaser o algo así, ¿no? Entonces, esta tendencia a la simplicidad
este enfoque minimalista fue como el clic importante para mí, ¿no? Fue como el siguiente paso, como un llamado. Entonces, bueno, seguramente hay temas de mi historia personal, por ahí hay cosas, tal vez mi contexto sociocultural, pero sentí que el camino de la simplicidad era algo que tenía que recorrer. Y bueno, después me di cuenta que la mayor parte de lo que es el enfoque en soluciones está en inglés. Ujú. Am, entonces, de alguna manera, aprendí inglés, pero no era mi intención aprender inglés. Entonces estaba aprendiendo quizás el idioma, el lenguaje central en soluciones o algo así para mí, ¿no? Entonces formé mi club de lectura, no iba mucha gente, a veces sí, a veces no, y eh, em, así fue como, bueno, estamos hablando ahorita como del 2008, 2009, y bueno, YouTube ya empezó a ser más fuerte y ya empecé a ver varios videos, entrevistas a IMSO, cosas de Steve, y andaba muy feliz con eso. Ah, y al mismo tiempo empecé a trabajar en el área de oncología de Ah, mirá un vos. hospital, ¿sí? Entonces fue como una experiencia muy intensa, ya que, bueno, no sabía si iba a volver a ver a muchos pacientes, a muchos clientes, ¿sí? Entonces un poco como que el modelo centrado en soluciones, así con esta onda minimalista, que te dice, ¿no? Que toda sesión puede ser la última, un poco como que encajaba, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, no tenía mucha maniobrabilidad, digamos, como para invitar a toda la familia o hacer algún tipo de programa, ¿no? O inclusive, ¿no? Tenía la posibilidad de hacer alguna tarea interesante, estilo, no sé, tipo una tarea ericksoniana o una cosa así. Entonces, el enfoque así me fue acompañando, ¿no? Desde esa época. Y de ahí trabajé unos años más en el área, digamos, de salud, en hospitales. Am, Trabajé también en educaciones, en escuelas, ¿no? Con los chicos, primaria, secundaria. Am, y bueno, decidí hace unos 3 años, 4 años, ya cuando tenía como mi colección de material del enfoque en soluciones, dedicarme exclusivamente a esto, bueno, hacer terapia y bancármela, ¿no? A lo que venga. Entonces, sí, un poco así. Entonces, ahí es que de tanto conectarme, investigar y conversar con varias personas, Jorge Ayala es uno de ellos, Hans Jara también de Perú, Sí, sí, las chicas sí. del Centro Sol, que son maravillosas, ¿no? Bueno, de ahí de irme conectando, de repente, bueno, veo un anuncio, un curso de Eliot Coni y veo su material y, y me animo a tomar una formación online con él, ¿no? Entonces, la verdad, siempre al principio estaba un poco temeroso, no sabía qué iba a pasar o algo así, pero bueno, acá en Bolivia no acostumbramos a usar mucho, no, a comprar cosas por internet o algo así, entonces fue también Claro. un paso para mí. Bueno, pero el curso fue impresionante, sobre todo porque podía conversar con digamos, con un practicante de alguna manera, no sé cómo decir, purista o algo así, muy minimalista, entonces estaba muy, muy feliz y de ahí salió el curso con el brief y me animé y de repente, sin saberlo, estaba hablando con Chris Iverson. Chris Iverson es como, no sé cómo decir, es como el Michael Jackson, no Michael Jackson, pero es como el Elvis Presley, no sé, es alguien súper importante para el enfoque en soluciones. Entonces, de repente, yo estaba en mi cocina sentado y bueno, no hacía una comunicación personal, digamos, pero podía estar hablando con Chris. ¿Nos Y podés ayudar en eso? Los chicos, a lo sumo, ujú, están partiendo de un manual y están leyendo, digamos, de Alicia Moreno, por ejemplo, el ujú, manual de la
y como es una introducción a la terapia central en las soluciones, y ellos, los nombres que les suenan es Iso Kimber, Sayer y Ah, claro, O'Halloran, claro. nombres, sí, entonces por ahí si vos podés contar, porque Claro. algo hemos hablado, pero ellos no saben quién es, o sea, como Ajá. también invitarlos a buscarlo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. por lo pantallazo de estos nombres que vos estás Ajá. diciendo, que se nota por tu, por tus expresiones que son importantes, pero no, los chicos, y yo lo conozco a través de Jorge, ¿no? Ajá. Pero me gustaría que vos los puedas, les puedas contar a los chicos qué son, qué relación tienen con los fundadores, si son Ya. desarrolladores actualmente. Ajá. ¿Puede ser? Por supuesto, Dale. encantadísimo. Bueno, está el Mental Research Institute, ¿no? El MRI, en Palo Alto, y está John Wickland, que también me encanta, ¿no? Entonces, lo que más yo recojo de John Wickland es esta tendencia a simplificar la terapia, ¿no? A ir buscando Sí, cómo podemos hacer que sea esta cosa más simple. Entonces, tuvo él dos estudiantes que justamente fueron Steve D. Chaser e Imso Kimber. Imso Kimber es de ascendencia coreana. Entonces, ellos se formaron en el MRI. Ellos eran MRI, ¿no? Y bueno, no sé exactamente cuándo hicieron pareja, pero fueron esposos y viajaron a Milwaukee, a la ciudad de Steve, y empezaron a hacer el estilo MRI, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, bueno, hay un libro muy interesante que es sobre anécdotas de ellos. ujú, Ahorita no lo tengo, pero te lo puedo escribir y es genial el libro. Pero una que me llama la atención es de que cuando estaban en su etapa de MRI, no tenían cámara guía, no tenían plata para hacer nada de eso. Steve había renunciado a su trabajo o algo así, yo creo que lo votaron porque no quería ser burócrata de la salud mental. Entonces atendían gente en su living, en su sala, y el equipo veía las sesiones desde las gradas, desde las escaleras, y bueno, estaban ahí, ¿no? Ese fue su comienzo, para mí me parece muy, muy qué emocionante eso. interesante, Sí, qué sí, buena anécdota. sí. Entonces, bueno, y después, como eran, digamos, estudiantes, su mentor era John Wickland, tenían esta onda de cómo lo podemos simplificar más. Ok, salió bien, pero ¿cómo podemos hacerlo mejor? O algo así. Entonces se dedicaron a filmar todas las sesiones y bueno, supongo que ayudó mucho que no tenían hijos. Entonces laburaban hasta la 1 o 2 de la mañana, revisaban sesión por sesión, ¿no? ¿Qué había pasado? Y siempre con esa consigna, ¿cómo lo volvemos más minimalista o algo así? Entonces de ahí, bueno, ya con su trabajo ya sí, se fueron dando cuenta que estaban haciendo algo diferente, ¿no? Que ya fue el enfoque en soluciones, sobre todo con esta idea de las excepciones. Entonces, Claro. hay un libro que se llama, wow, es igual sobre anécdotas de casos, de Imso Kimber con Yvonne Dolan, Tales of Solutions se llama. Este libro menciona cómo, en este libro, si entiendo bien, consideran, digamos, que tal vez el trabajo de la MRI es como cortar o detener el círculo vicioso del problema o algo así. Y para ellos, en el enfoque en soluciones, era trabajar con el círculo virtuoso de la solución. Esas fueron, Claro. digamos, las dos cosas, la diferencia en la onda, ¿no? Trabajando con excepciones y todo eso, que son los momentos cuando el problema no existe o se da en menor medida. Entonces, de Y ahí, aunque parezca, y aunque parezca algo simple, vas ajá. a hacer dos visiones de la realidad terapéutica diferentes, dos puntos de Sí, sí. partida que transforma en dos visiones diferentes de abordaje. Sí, exactamente. Y condiciona el proceso, condiciona también la postura del terapeuta, cuál es la siguiente pregunta que vas a hacer después de lo que te diga el cliente, ¿no? Eso también es radical. Sí, a mí, digamos, me resulta un poquito incompatible hacer las dos en una sola sesión, por ejemplo, ¿no? Es una cosa Claro. como volver a empezar o alargarlo, quizás, es mi opinión, innecesariamente. Pero bueno, entonces ellos se dedicaron así a armar un equipo multidisciplinario, así con la onda del MRI también. Am,
Entonces, donde está Eve Lipstick, que es también genial, ya está un poco mayorcita, pero sigue viva. Ella hace mucho énfasis en las emociones y todo eso, es igual una eminencia. Creo que tiene un libro en español también. Bueno, entonces ellos desarrollaron el modelo y empezaron a ponerlo a prueba, porque quizás porque es simple, es un poco más fácil de estudiarlo, ¿no? Para el círculo académico, ¿no? Eso también. Interesante Entonces, esto que vos decís, Marcos, ajá, porque como yo te decía, de este lado hay una versión de analizarlo todo desde el psicoanálisis. ajá, Y es que primero, bien hacías mención, ¿no? Del esfuerzo de grabar, de rever, ver. O sea, hay una investigación seria, no es algo de simplificar y que sea algo sensiblero, sencillo, fresco, en un sentido de, digamos, de facilón. No, no, ujú, hay verdaderamente todo un proceso de investigación, hay un trabajo serio y también este hecho de que es un aporte que sigue siendo investigación y sigue siendo clínica. Y hay ujú. teoría también, no solamente práctica. Sí, por ejemplo, una de las anécdotas, está Harry Corman, otro practicante importante. Creo que está en Navidad comiendo con su familia y de repente le llama Imso Kimber y le dice, oye, Harry, tengo nuevas ideas para un nuevo artículo. Y le dice, ¿qué estás haciendo? "Oh, no sé, estoy un poco descansando, así. Y Imso le dice, qué flojo que eres. No sé, bueno, es la traducción que yo le doy, ¿no? Qué flojo que eres, tenemos que seguir trabajando, hay mucho que hacer. Y sí, es un compromiso brutal o sea, han dedicado su vida a esto. Y otro punto tal vez importante Claro. es que intencionalmente, deliberadamente, ellos han decidido trabajar con los casos más difíciles. Porque decían, ¿para qué vamos a Bien. trabajar con lo aparentemente fácil? Aunque considero que ningún caso es fácil, ¿no? Por algo están viniendo a conversar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sí, y trabajaban con homeless, con personas de la calle, que vivían en la calle y que tenían algún problema, digamos, de consumo de sustancias. Esa, digamos, la población que más han utilizado durante 10 años, más o menos, así lo entiendo bien. Entonces, bueno, hay un libro que se llama Interviewing for Solutions, que todavía está en inglés, pero es como la Biblia un poco, ¿no? Porque tiene estas investigaciones con poblaciones penitenciarias, digamos, con agresores, con todo esto, ¿no? En situaciones de violencia y demás. Y ahí estos resultados han sido como la plataforma, como no sé, como el ladrillo fundamental, yo creo, así como tú dices, de investigación, de dejar en claro que es algo, digamos, serio, de mucho compromiso, que es simple, pero ser simple es difícil, ¿no? Tal cual, Entonces, sí, bueno, sí, sí. sí. Entonces, bueno, Es de ahí, un sí, laburo, ¿no? Es un claro, trabajo exacto. para llegar a la Ujú. simplicidad. Sí, porque digamos, el enfoque en soluciones actualmente creo que tiene como 3 o 5 técnicas. Entonces, pero no es que vamos a mandarle un libro a una persona y va a estar o va a ser su propia terapia en sí, sino que más que todo ahora es cómo podemos mantenernos simples, cómo podemos mantener el proceso simple. Entonces, el entrenamiento, las formaciones son así. No avanzamos muchas técnicas, sino es cómo podemos quizás variar en algunos detalles, cómo podemos asumir esa posición, mantenernos en eso, ¿no? Y bueno, y mantener la esperanza, ¿no? Bueno, pero como te digo, ya después de unos 10 años han logrado como estabilizar, poner esta piedra fundamental y bueno, han empezado ya a viajar para formar gente. Y ahí es como, bueno, no entiendo bien todavía, pero ellos han ido más que toda Europa y bueno, han estado trabajando mucho con países escandinavos, ¿no? Es Steve D. Chaser el que llega a Londres y conoce a los Brief Boys, a los chicos del Brief, ¿no? Que ellos también estaban en una onda. Ellos habían dicho, bueno, vamos a trabajar un mes haciendo terapia narrativa, o no, un mes haciendo terapia centrada en soluciones y luego probemos con terapia narrativa. Y como está llegando este tipo de Estados Unidos, lo invitemos para que dé un taller o algo así acá. Entonces, bueno, de ahí, como ya sabemos, ya no se cambiaron y se quedaron con el enfoque en soluciones.
Después también invitaron a IMSO. Pero algo Ajá. interesante, sí, algo interesante es que en una conversación que tenía con Chris Iverson, que es uno de los miembros del Brief, es que me dice que él más le entendía a Steve que a IMSO, no entendía tanto el estilo. Ah, mirá vos. Entonces, sí. Entonces, digamos, a nivel general, la imagen de Steve es como que fuera un poco más parco, ¿no? Ujú. Entonces, si ve los videos de sus sesiones, es como que se queda en silencio, no mira mucho a la gente, dice, yo creo que deberías, interesante, algo así, ¿no? En cambio, la IMSO es, wow, no puedo creer eso, dime otra vez, ¿cómo lo lograste? Algo así. Entonces, eso, bueno, se formaron ellos más con Steve, entonces podría decir que el brief tiene la línea, digamos, el estilo un poco quizás suena más parco o es más minimalista como el de Steve. O sea, qué interesante lo que estás aportando, porque estamos hablando de encontrar como conceptos fundamentales, un abordaje ¿Mm? práctico, pero que a la vez está teñido por el estilo de las personas, y Ujú. son dos personas que convivían, que descubrieron esto, pero que a la vez le daban improntas diferentes al mismo abordaje, porque su estilo hacía que se vivenciara la práctica de otra manera. Sí, sí, exactamente. Entonces, ambos eran solution focused, estaban enfocados en soluciones, pero tenían su estilo, daban también los cursos y las formaciones, ¿no? Juntos, por separado, pero me parece que hay una afinidad total y directa con Steve de parte del brief. Entonces, en el brief actualmente tienes tres personas que son los referentes. Uno es Chris Iverson, el otro es Evan George y el otro es Harvey Ratner. Ellos tres son como la referencia, ¿no? Del brief. Están trabajando desde principios de los años 90 hasta la actualidad. ¿Por qué son quizás conocidos? Porque ellos son desarrolladores. Entonces, Claro. manteniendo el legado de Steve, ellos tratan de volverlo más minimalista. Es como si John Wickland todavía estuviera presente, ¿no? Algo así, con este legado de simplificarlo aún más. Entonces, ellos te cuento que han modificado el enfoque en soluciones un poco. Entonces, no es como el de Milwaukee, por lo menos el estilo del brief. Entonces, han cambiado un poco la estructura de la sesión, han quitado cosas, como por ejemplo las tareas terapéuticas, y le han dado énfasis a otras partes de la sesión, en especial a preguntas como que le llaman de futuro preferido, como la pregunta del milagro y todo eso. Entonces, y le han dado mucho énfasis también a la investigación, ¿sí? Entonces, actualmente, bueno, ha salido un artículo, creo que este año o el año pasado, de Mark McErgor. Es una persona que usa el enfoque en soluciones en empresas, en organizaciones, y que Ajá. habló de una versión 1.0 y 2.0 del enfoque en soluciones, que generó, ya te podrás imaginar, una controversia interesante. Pero en realidad, bueno, los practicantes que yo noto, ¿no? Hay muchos que están como en medio, ¿no? Que no son tan, no sé, no están tan determinados a algún extremo, ¿sí? Algo así. Pero normalmente las personas, digamos, que han pertenecido, por supuesto, al grupo de Milwaukee, tal vez es un tema generacional, tienden más a tener esta práctica de Milwaukee. Y quizás habría mayor tendencia, por el tema generacional, de personas más contemporáneas a lo del brief. Es un poquito Y en eso. esto, Marcos, vos ves ¿Sí? que, por ejemplo, los desarrolladores dialogan más con otros abordajes, por ejemplo, postestructuralistas o socioconstruccionistas, como ser la colaborativa conversacional o la Mm. narrativa, o solamente se basan, leen desde un solo lugar, o están también viendo qué está apareciendo Ujú. alrededor, que tiene una cierta, son primos, por decir así, ¿no? Claro. Tendrían la colaborativa conversacional que nace en Sí. Texas, la narrativa, el equipo reflexivo, ahora está Seicula también con el abordaje de diálogos abiertos. Ellos, Mm. los desarrolladores, es como que
tendieron más a ver qué había también en lo contemporáneo o por dónde viene el desarrollo. Bueno, mira, a ver, te puedo hablar de una referencia. Hay una mail list, una lista de correo electrónico que funciona, te cuento, desde los años 90, que creo que es Harry Corman, justo uno de los estudiantes uno de los colaboradores de IMSO Steve, que la dirige. Entonces, te puedo mandar también el link para que se puedan inscribir ustedes, los chicos, es abierta. Entonces es impresionante porque tú pones algo y te responden los grosos ese instante, ¿no? Así, wow, dices, no lo puedo creer, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, o por lo menos las conversaciones que tuve con Chris, sobre todo con Chris Iverson, es que por supuesto toda esta corriente postmodernista ha influido sobre todo desde los años 90, con la queda del muro de Berlín y todo eso, ¿no? Y que ha habido, tú ves los libros de la época, del enfoque en soluciones, y casi todos tienen un capítulo sobre postmodernismo. Ajá. Y casi todos te hablan también, te hablan, por ejemplo, hacen una pequeña referencia por lo menos a Michel Foucault, ¿no? O Sí. cosas así. Entonces, de ese sentido, digamos, son primos, ¿no? Sabemos que en terapia narrativa también hay una influencia quizás mucho más determinante Foucaultiana, ¿no? Un Sí, mismo sí, sí, pensar. totalmente. Sí. Entonces, hay esa mención, aunque me da la impresión a mí que, por ejemplo, hay un punto donde Stevie Chaser menciona en este libro que se titula en un inicio las palabras eran mágicas, él como que hace él dice, bueno, el trabajo de Bateson en cuanto a que todo es, bueno, se ve las cosas a través de la relación, ¿no? Este, él hace como una analogía, le parece a él que el tema del poder, que es esencial en las relaciones de las personas, quizás de una influencia más Foucaultiana, él dice, bueno, para Bateson es lo mismo, solamente que él le llama a lo que Foucault le llama poder, él le llama relación. Es algo así. Ujú. Quizás bueno, es mi interpretación de la interpretación de Steve, por si acaso, no es algo oficial, pero bueno, eso. Y me parece que, por lo menos el brief, un poco ya no lo está utilizando, no tiene tan presente las ideas de postmodernistas, la influencia postmodernista, no la niega, pero está muy enfocado en el tema ahora lingüístico. Ah, Entonces, está ahora con la onda de Wittgenstein, aunque, bueno, me parece que eso fue hace unos 5 años más o menos, y ahora estarían más, como te digo, con el tema de cómo seguir simplificando la terapia. Pero me animaría a decir que la influencia, la última influencia, sí, no sé si decir epistemológica, pero determinante, es de Wittgenstein. Entonces, Peter de Jong, que es otro así muy importante, que trabajó con Imso Kimber de cerca, que ahora tiene una nueva línea de investigación que se llama microanálisis, que te cuento que es fascinante. Eh, microanálisis. Microanálisis, sí, es increíble. Estamos ahorita en la Universidad Mayor de San Andrés descifrando un software que se llama ELAN para hacer microanálisis. Es una forma de, es un software que te ayuda, tú filmas una sesión y lo ves en super cámara lenta, pero también está diseñado como para que escuches todo el tono de voz y tiene varias opciones donde tú vas registrando los gestos, las palabras que más se repiten, ¿no? Entonces tú, no sé, de 2 minutos puedes analizar 2 minutos de conversación en 2 horas si quieres. Entonces es una forma, como ellos llaman, de laboratorio para estudiar la interacción social. Entonces me parece muy interesante. Entonces Peter de Jong está en eso. Entonces, lo que dice Peter de Jong es también que en los últimos años el enfoque en soluciones no ha dejado de ser sistémico, por supuesto, tiene la influencia, ¿no? Del MRI y todo eso, pero ahora su centro de gravedad está más en lo lingüístico. Entonces él lo considera ahora una terapia lingüística. En esto que vos decís, Marcos, a mí me llama la atención, no sé si, que muchos de los abordajes posteriores sacaron
cambiaron dos términos. Uno, dejaron de hablar de sistémica, dicen, por ejemplo, terapia narrativa, terapia Ah, centrada en soluciones, y también sacaron la palabra psicoterapia y reemplazaron la palabra psicoterapia por terapia. ¿A vos mm, eso qué te parece? ¿No te parece? Porque no me parece que sea inocente, ¿no? mm, Para más es coincidente con las que nosotros llamamos postestructuralistas o socioconstruccionistas o ajá, posmodernas. Y vos fíjate que terapia narrativa, terapia colaborativa conversacional y terapia de diálogos abiertos, pero terapia, y ninguno introduce la ujú, palabra sistémica y ninguno ajá. habla de psicoterapia, habla de terapia. A mí me Wow. parece llamativo eso, ¿no? Sí, sí, la verdad ahora que lo dices, sí es llamativo, ¿no? Mm, por lo menos, digamos, como yo llegué al enfoque en soluciones inicialmente, fue porque tenía un profesor que hacía terapia sistémica, ¿no? Claro. Esa fue la manera que llegué. Y por lo que entiendo, la mayoría o los que estamos así muy metidos con el enfoque en soluciones en Perú y Chile también empezaron un poco de esa manera, si entiendo bien. Sí, sí, Entonces, mis formadores y en general la sí. mayoría habla de Ujú, en el proceso formativo. Por eso digo, son como dos cosas diferentes, el sí. nombre Ajá. y el proceso formativo. En el proceso formativo la mayoría ha hecho, hablábamos con Felipe García también, ha hecho esto de ingresar y zambullirse bastante en las terapias sistémicas que llamamos clásicas o Ajá. modernas, y después hacer alguna opción de las Ujú, líneas postmodernas. En la formación, creo que la mayoría no fue directamente a las terapias, por ejemplo, exactamente. no fue directamente a la narrativa, ¿sí? Ujú, Pero por eso te digo, como separando el proceso formativo del nombre. sí. Ya. Yo creo que para mí, digamos, en eso sí tiene mucho que ver Foucault, tiene mucho que ver Gadamer, para Ujú, mí, digamos, ¿no? En esto de volver a la idea del término, viste que en la hermenéutica del sujeto, Foucault plantea esta cuestión de lo de la terapia como servicio y volver a la mm, idea la idea de servicio. ujú, Cuando hace el análisis de los estoicos, donde aparecen los ejercicios espirituales, y ujú, ahí aparece la figura del terapeuta. Y también para descentrar el abordaje de la psicoterapia con Freud, ¿no? O sea, porque algunos mm, solamente lo planteaban como que la psicoterapia nacía con Freud. Entonces me parece que hay una intención también consciente o inconsciente justamente de ampliar esta posibilidad y por eso, y también esta idea de servicio. Vos fíjate que también la palabra clínica, ujú, normalmente cuando se enseña en la academia, todos hablan de la cama, mm, el que, o sea, pero como traducción normalmente era aquel que visita al que guarda cama. ujú, Y el que visita lo tienen olvidado, que involucra mm, una salida, no una espera. La clínica médica es la que habla de paciente en realidad. ajá. Pero, viste, son cosas interesantes. Yo creo que por eso me parece que en esto que íbamos compartiendo, las filosofías de Derrida, Foucault, Gadamer, Bartés. Agamben, Bartés, sí, o sea, Deleuze y Guattari, el esquizoanálisis, Mm, todas estas cuestiones que se van suscitando coincidentemente me parece que también tiene influencia. También, por ejemplo, un reconocimiento que yo veo en las colaborativas, por ejemplo, o en el equipo reflexivo de Bakhtin, digamos, ¿no? Sobre todo en Sécula de Bakhtin, de la semiología de Bakhtin, del ujú, semiólogo ruso que por ahí es como que se lo está leyendo ahora, digamos, ¿no? Y es la cuestión de lo dialógico, digamos, ¿no? Y que ujú, también está la complejidad, por cierto, ¿no? En la epistemología de la complejidad. ujú. Ah, también. Y bueno, mira, la anterior vez, bueno, hace unos 2 años am, decidí hacerme una lista de técnicas que había aprendido en mi formación sistémica también. Y Ajá. te cuento que llegué a más de 200. Técnicas. Sí, técnicas o algo así. 200, bueno. Entonces, en este momento, digamos, quizás, bueno, el enfoque en soluciones me parece que entraría dentro de
Entra, por supuesto, pertenece a las terapias sistémicas, es la influencia del MRI, innegable y todo eso, y tiene solamente 5, ¿no? Entonces, de mí, mi recurso un poco para simplificar esas más de 200 técnicas es quizás que me presento como terapeuta centrado en soluciones, pero por supuesto también hay una influencia, digamos, ah, sistémica, ¿no? Entonces sí, es un poco lo que me hace pensar lo que me comentas. Esto como para ir cerrando, porque ¿Mm? entonces también después podemos continuar con otro diálogo, Me pero encantaría. me interesaría esto que vos decías, la terapia centrada en soluciones llevada a la educación. Vos Ajá. me contabas que, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has llevado adelante? ¿Has trabajado con la terapia, con equipos de conducción, con la comunidad educativa? ¿Cómo lo llevaste adelante? Am, bueno, me he inspirado mucho en el trabajo de Cynthia Franklin, otra practicante y es trabajadora social, que tiene igual una línea de investigación sobre este tema. Ah, y Johnny King, que es colaborador de ella, y Lee Shield, que tienen varios artículos online, ¿no? Para ir chequeando. Entonces, Imso Kimberg, antes de fallecer, estaba trabajando mucho en el tema educativo y desarrolló un programa con ellos, especialmente con Lee Shields, que se llama Working on What Works, trabajando con lo que funciona. Entonces, Ajá. como todo, lo hizo de manera inductiva. Entonces, por ejemplo, nos heredó 2 manuales, que en realidad es un compendio de sus notas. Si lo vas leyendo, no es tanto como un libro en sí, pero es igual emocionante ver porque son sus últimas notas, quizás, ¿no? Una de sus últimas notas. Que está en inglés, no está traducido a castellano. Si no, no está traducido en castellano, aunque en Chile sé que las chicas del Centro Sol, ellas que son capísimas, están investigando ya el Working on What Works, el WOW que le llaman, ¿no? El trabajando con lo que funciona. Y creo que ya van a publicar algún artículo sobre el tema. Acá en Bolivia estamos ya con una tesista, con una chica está haciendo su tesis sobre eso y vamos a tener noticias, ¿no? Pero ¿cómo Qué lo bueno. hice? Bueno, tenía los manuales, estaba como formándome en soluciones y este trabajo, digamos, podría decirse que es más comunitario educativo, porque el principio es el siguiente: si los problemas se generan en el aula, también la solución tiene que salir del aula. Entonces, me ayudó muchísimo porque no tenía que sacar a los chicos, ¿no? A veces puede ser un ritual patologizante, ¿no? Algo así, Sí, sí, sacar a sí. los chicos del curso. Además que las profes se estresan demasiado porque tienen que avanzar y los chicos igual y no. Es muy utópico pensar que tal vez voy a hacer algo muy personalizado con todos los chicos, por lo menos acá es difícil, ¿no? Un seguimiento es detallado y una evaluación y todo eso. Entonces, este programa consiste en que uno entra y en la primera fase bueno, se presenta y le dice a los chicos: hoy solamente voy a ver las cosas buenas que pasan acá y antes de irme se las voy a decir. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Y te entras y te sientas con ellos. Es muy divertido, no es fácil, pero es un reto importante. Por supuesto, ya hay que generar una buena relación con el profesor para que no se siente invadido y todo, pero te cuento Totalmente. que no, a mí me encantó porque todos queremos mejorar la educación en Latinoamérica. Todos tenemos, o sea, todos tenemos la esperanza de que mejore y aquí me ha parecido que es un granito de arena y es algo bien pragmático, ¿no? Entonces, yo me anoto las cosas, me paro enfrente de los chicos y les digo: bueno, tú, Jorge, estabas como molestando un poco, pero he notado que 2 minutos has logrado quedarte en tu lugar y bueno, a pesar de que te enojaste un poco con Martín, copiaste la tarea. Muy bien, ¿no? Entonces me dedico a hacer eso y me voy. Esto lo hago durante 4 semanas más o menos, con visitas semanales, ¿no? Para generar esta onda. Y me voy encontrando con el profesor, con la profesora, para preguntarle qué está mejor, digamos, ¿no?
Y lo único que le digo a la profesora al profesor es que trate de usar más un reforzamiento positivo, ¿no? Que trate de, a Claro, pesar de todo, quizás a pesar de que es difícil la situación, felicitar en lo que pueda. Eso es lo único. Bueno, sí, entonces tiene otras fases el programa, pero me permite conocer a los chicos a partir de sus logros. Y te cuento que en el recreo todos me conocían muy bien, me seguían, a veces, no sé, me ponía a trotar en el recreo y todos los niños estaban detrás de mí, como una manada o algo así, teníamos un vínculo ya interesante. Entonces, si es que alguna vez yo tenía que hablar por algo particular con ellos, para hacer algún tipo de consejería, orientación, ellos ya me conocían como alguien que está atento a las cosas buenas que tienen. Entonces, claro. era... Pero eh, qué interesante, porque es toda una reconfiguración del perfil del psicólogo en la escuela, porque sí, lamentablemente el psicólogo escolar ha sido mucho tiempo aquel que confirma el síntoma. exactamente, sí. Y ¿No? aquel que le mandan los problemas, ¿no? Sí, Y tiene que devolver soluciones. Y entonces en la presentación, obviamente, que si cualquier chico que se mueva a ir a hablar con vos después de eso, tiene problemas, es el malo, es el... Y en mm, este caso ya el punto de partida es un punto diferente, que si después se produce un acercamiento, ya es otro lugar. Y eso exactamente. involucra también otro lugar de la psicología educacional. Es otra forma de pensar la psicología. Muy interesante, Marcos, muy interesante. Te pido que lo que por ahí te llegue, o, porque bueno, es una de mis debilidades. También yo hace mucho tiempo trabajo en instituciones educativas y esos aportes me resultarían interesantes y bueno, y seguir dialogando sobre esto. Ujú. Como para ir cerrando, digamos, si tenés que recomendarle a los chicos que recién se encuentran con este abordaje, lo están leyendo más Ujú. bien desde una temática de manual, Mm. ¿qué le dirías vos? ¿Cómo le recomendarías que sea su aproximación a la terapia centrada en soluciones? Wow, yo les recomendaría que, mm, sí, que no se la crean, que la pongan a prueba, que no la compren, algo así, ¿no? Que la prueben sin compromiso, ¿no? Exactamente. Qué Sí, que bueno. la prueben, sí, que la prueben sin compromiso y que, bueno, ah, si es que ya están haciendo alguna práctica o algo así, que le den un especial énfasis a ver cómo ellos se sienten como practicantes entre las sesiones. Después de hablar con un cliente, con un paciente, con un consultante y otro, a medida que pasa el tiempo, cómo ellos se van sintiendo, porque hay un efecto maravilloso desde mi punto de vista, de trabajar centrado en soluciones, porque no estás escuchando necesariamente historias de problemas, estás escuchando a personas y estás eligiendo escuchar su historia de logros. Y eso es inspirador también. Entonces, me gustaría que quizás le den ese énfasis, no sé, puedan estar atentos a qué pasa. Y bueno, eso. Pero principalmente que no la compren, que la pongan a prueba. Y un detalle interesante que me parece que vamos compartiendo, cuando yo te contaba que vamos dialogando con Felipe, con Jorge, con personas que resultan tan cercanas como vos, que parece que nos conocemos toda la vida después de... Sí, lo mismo digo. No quiero Entonces, dejar de hablar. en esto de eh, también hacia el terapeuta, ¿no? No presentarse como terapeuta, sino presentarse como persona primero. Eh, y eso, y después que venga lo que hago y cómo lo hago. Eso me parece que ya es un marco de diferencia en la coherencia interna que me parece tienen estos abordajes. Primero me presento como persona que Mm, trabaja de psicólogo, ujú. que eligió un abordaje y que a través de ese abordaje va a brindar un servicio. Y eso me parece que es la primera lectura que es interesante poder hacerla, porque la mayoría de los chicos rápidamente aprenden a nombrarse desde una teoría, cuando en Mm, realidad lo primero que sería interesante es que puedan nombrarse primero con su nombre y apellido, como mm, personas, con que se van a encontrar con otra persona,
Ujú. y que la diferencia es un poquito de información, un poquito de formación, un título, pero que en ambos casos los dos, la persona que viene como cliente y nosotros, algunos están sufriendo, otros hemos sufrido, Ujú. y lo importante es que vamos buscando formas de vivir y de ponerle pasión a lo que hacemos, y eso tiene que ver con la vocación, ¿no? Que por ahí es de lo que menos se habla a veces en las carreras de psicología. Sí, exactamente. Este es un oficio hermoso y nosotros somos nuestro propio instrumento. Y me parece que, como dice también el Connie, ¿no? Si lo haces mucho así como, como de memoria, si asumes solamente el rol dejas que la terapia, la teoría hable, entonces va a ser una conversación fría y va a sonar un montón de técnicas juntas y nada más. Pero si estás ahí como tú mismo, como persona, va a ser una conversación real y especial. Tal cual. Bueno, Marcos, te mando un abrazo virtual. Eh, yo creo que este es el comienzo de otros diálogos. Gracias por tu tiempo, gracias por esta posibilidad de seguir construyendo diálogos abiertos, de encontrar, digamos, una alianza latinoamericana también, ¿no? Ujú. De los distintos abordajes. Así que un gustazo conocerte. Igualmente, mucho gusto conocerte. Me voy energizado para seguir haciendo mis actividades. Te agradezco mucho por eso. Estoy muy contento y realmente comparto contigo esto que dices de que pareciera que nos conociéramos ya de tiempo. Entonces te mando un fuerte abrazo. Que estés bien, que termines bien tu jornada. Nos Tú vemos. también, listo, gracias.